La Radioteca de los Sueños. La palabra y la música de los pueblos. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenas noches. Llega otra vez la Radioteca de los Sueños, hoy para compartir la voz del poeta español Guillermo Carnero y, como siempre, un poco de música. Guillermo Carnero nació en Valencia en 1947. Estudió en el Liceo Francés y luego en Barcelona Ciencias Económicas y Filosofía y Letras. En 1966 participó del acto de resistencia contra la dictadura franquista realizado en el convento de capuchinos y que se conoce como la Capuchinada. Contó con el apoyo de importantes personalidades y hasta algunos miembros del clero. Poco después, cuando tenía aún 19 años, apareció su primer libro de poemas, Dibujo de la muerte. El primero de los que vamos a escuchar, leído por su autor, apareció en la segunda edición de este libro. Su título alude a una pintura de Watteau de 1717, conocida en realidad como Peregrinación a la isla de Citera. Se trata de una isla cercana a Creta, a la cual llegó Venus después de nacer, y tuvo un santuario al que acudían peregrinos a pedir a la diosa algún favor relativo a su vida amorosa. Acotó Carnero que los personajes del cuadro están vistos desde muy lejos, pues el pintor es solo un testigo lejano. Tampoco aparecen gestos de vitalidad ni de alegría. De ello deduce que al final de su vida el pintor había perdido la fe y la esperanza en el amor. El embarco para Citerea. El poema lleva una cita, naturalmente irónica, del Génesis, que dice: seréis como dioses. Hoy que la triste nave está al partir, con su espectacular monotonía, quiero quedarme en la ribera, ver confluir los colores en un mar de ceniza. Y mientras tenuemente tañe el viento las jarcias y las crines de los grifos dorados, oír lejanos en la oscuridad los remos, los fanales y estar solo. Muchas veces la vi partir de lejos, sus bronces y brocados y sus juegos de música, el brillante clamor de un ritual de gracias escondidas y una sabiduría tan vieja como el mundo. La vi tomar el largo ligera, bajo un dulce cargamento de sueños. Sueños que no envilecen y que el poder rescata del laberinto de la fantasía. Y las pintadas muecas de las máscaras, un lujo alegre y sabio, no atributos del miedo y el olvido. También alguna vez hice el viaje intentando creer y ser dichoso y repitiendo al golpe de los remos: aquí termina el reino de la muerte. Y no guardo rencor, sino un deseo inhábil que no colman las acrobacias de la voluntad y cierta ingratitud no muy profunda.
A pesar de que efectivamente existe la isla Citera, se utiliza su nombre como el de una isla mitológica, destino de diversos viajes, generalmente tristes. Theodoros Angelopoulos realizó en 1984 una película llamada Viaje a Citera, que muestra las vicisitudes de un partidario del comunismo que vuelve a Grecia después de haber vivido más de 30 años en la Unión Soviética. A pesar de sus expectativas, no se adapta socialmente a su patria y termina condenado al destierro. Acabamos de escuchar una secuencia de la música compuesta por Eleni Karandrou para esa película en versión de miembros del Centro Cultural Fundación Stavros Niarchos, dirigidos por Miltos Logiadis. En 1970, Guillermo Carnero fue incluido por José María Castellet en la antología 9 novísimos poetas españoles. Así quedó definido ese heterogéneo grupo. En el libro Dibujo de la muerte, Carnero había tratado de sustituir la realidad no deseada por la belleza del arte. En el libro Divisibilidad indefinida de 1990, volvió a las formas poéticas clásicas para reflexionar sobre su experiencia existencial. Al escribir el soneto El estudio del artista, tuvo en la mente la escena de un cuadro que relacionó con la incomprensión que sufre un escritor cuando no expone sus emociones como se considera apropiado para poetas y lectores. El estudio del artista. Al fondo de la estancia tenebrosa, atestada de mapas y anaqueles, de caballetes, bustos y cinceles, donde la araña teje sigilosa, una figura pálida y borrosa, rodeada de libros y papeles, alza un compás y cruza dos pinceles, contemplando la noche silenciosa. Una llama de vela mortecina signa la oscuridad más que ilumina y descubre el temor y la torpeza, la mueca de desprecio y extrañeza con que asoma la estúpida cabeza del mono que levanta la cortina. El vocablo francés singerie puede traducirse por monería. Así se llamó a un género pictórico que utilizaba como protagonistas a estos animales, plasmados en actitudes humanas generalmente relacionadas con el vicio y la depravación. Se manifestó en el rococó, pero se remonta a los tiempos en que ese animal servía de espejo en el cual hombres y mujeres veían reflejado su lado más perverso. En la música académica occidental, el tema no tuvo recepción, pero en el Indostán e Indonesia, los monos no son despreciados ni considerados infrahumanos. En Bali hay una especie de santuario habitado por monos, que es un lugar de meditación y atracción turística, el bosque de Ubud. También en Bali hay un canto con movimientos rítmicos del cuerpo, interpretado por muchos hombres sentados en círculos. Es el canto del mono, que recrea un episodio del Ramayana. El príncipe Rama intenta rescatar a su esposa que ha sido secuestrada por el demonio Ravana. Rama es ayudado por un ejército de simios. Escuchemos la grabación de campo realizada en el templo de Uluwatu.
En otro soneto de divisibilidad indefinida, Carnero trata de transmitir el consuelo que en determinados momentos puede resultar de no sentir ni desear absolutamente nada. Habla de un reloj de autómatas que representa el mundo, sus constelaciones, estaciones, elementos naturales y el amor. Su belleza y su música pueden sustituir el contacto con la realidad, mientras que el ruido de la maquinaria equivale a los latidos del corazón. Reloj de autómatas. La cúpula redonda y azulada resume en oro las constelaciones, y los emblemas de las estaciones trenzan su alegoría confinada. Apolo y Dafne miran figurada la tierra con sus sierpes y leones. El mar, con sus nereidas y tritones, asiste a Venus tersa y acerada. Así el mundo, cifrado en hermosura, ofrece musicada la impostura para refugio de quien nada espera. El latir de los flejes y espirales, el calor de los jaspes y metales, el consuelo del plano y de la esfera. El prototipo más simple de los relojes de autómatas es el cucú, pero los hay más complejos, con varios personajes móviles. A cada hora o fracciones fijas se ponen en movimiento con un sonido particular de campanas o de instrumentos de aire como pequeños órganos. Recién escuchábamos el sonido del reloj existente en el Museo de Arte y Diseño Victoria and Albert. Según Carnero, la desesperanza es una emoción primaria, intensa pero ensordecida por el apagamiento vital que la acompaña. La ficticia imaginación de la belleza no puede llenar el vacío que deja el rechazo de la realidad. En el poema Razón de Amor hace referencia a una estatua sepulcral que está en Pérgamo. El poema tiene un epígrafe de San Juan de la Cruz que dice que el amor necesita la imagen y la presencia del ser amado. El poema afirma que es posible enamorarse de una estatua, pero en cualquier caso las historias de amor fatalmente terminan y solo queda una imagen de belleza, a veces evocada en un poema. Razón de Amor, que lleva por subtítulo Sepulcro en Lombardía, y lleva una cita de San Juan de la Cruz. La dolencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura.
Vuela por el silencio la ternura al regazo del oro fatigado que abriga un cuerpo en mármol desmayado, ausente en el disfraz de su blancura, y mi mano se pierde en la tersura del pecho agudo, craso y abombado, deseo embellecido y abreviado sin la presencia, mas con la figura. El presente en especies de memoria anticipa su paz y su nobleza, y el término es el punto de partida en que se omite la mezclada gloria de vacuidad, de encanto y de vileza que por imprecisión llamamos vida. Según las Metamorfosis de Ovidio, Pigmalión, rey de Chipre, quería casarse y buscaba una mujer perfecta. Como pasó mucho tiempo, decidió no casarse y realizar esculturas para compensar la ausencia. Creó una tan bella que se enamoró y llamó Galatea. Soñó que Galatea cobraba vida y al despertar se encontró con la diosa Afrodita, quien, conmovida, convirtió a Galatea en humana. Este mito dio mucho a la literatura y a la música. Jean-Philippe Rameau estrenó en 1748 en París un ballet que llamó Pigmalión. Se trata de una obra en un acto que combina música, canto y danza. En el final, Pigmalión invoca al amor. Reina y haz brillar tu fulgor, lanzando tus flechas sobre nuestras almas. Escuchemos esa secuencia interpretada por Reinaud von Mechelen con el ensamble A Nocte Temporis. Ti alla
Si quieren hacerlo, mucho agradeceré que me expresen su opinión sobre este programa o que sugieran poetas cuyas voces quisieran escuchar durante estas entregas de la Radioteca. Pueden enviar un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Junto a Francisco Torija Sane, continuamos compartiendo la Radioteca de los Sueños. Guillermo Carnero pregonó que la poesía actual debería afrontar y superar la simplificación del intimismo amoroso que reduce el erotismo. En el poemario Verano Inglés utiliza la metapoesía reflexionando sobre el propio lenguaje poético y profundiza el uso de elementos de la historia de la cultura. Las intertextualidades recorren y vinculan los poemas como un sistema de puentes y túneles. Una partitura, un libro o un cuadro funcionan como correlatos de la realidad. Noche de los Vencejos es un poema que lleva una cita de Villamediana. Amor rige su imperio sin espada. Pero en su poema, Carnero afirma que el amor está amenazado por el transcurso lineal e irreversible del tiempo que no vuelve ni se detiene, de manera que pide algo quimérico, que su movimiento, en lugar de ser lineal, sea circular, que gire sobre sí mismo y los instantes se puedan hacer eternos. Por eso menciona a los vencejos, pájaros que pasan la mayor parte de su vida volando y así comen, duermen y se aparean.
Únicamente se posan para poner los huevos, incubarlos y atender a la cría. Noche de los vencejos. Realidad, puerto de niebla, engaño de los ojos, circunferencia de aire que desmiente el sentido, como hace huir el buque su horizonte, con su inasible centro de palpable mercurio. Nos llevas por el filo de una certera espada que diluye el instante con su herida, rasguño ausente en rápida memoria, dóciles al dictamen del acero. Mientras lo que no ha sido inventa sus perfiles, sombras en un telón de luz futura, los inscribe en milagro de fragante volumen, caído al sumidero del presente. No sé más realidad que tenerte abrazada, que se extinga este instante aún antes de haber sido, círculo permanente sin sutura, para que su promesa no termine. Busco tu paz en la mansión del tiempo, el rumbo que concilias en dos nortes de seda mientras pían los pájaros ardientes, dardo amarillo de cristal gozoso. No escapan con el tiempo rectilíneo. Describen en azules más sonoros fugas de redondez tibia y rasante, obedientes al curso de mis manos. Gira con ellas la piedad del tiempo, licúa su metal y en él envuelve la habitación exenta como isla, redimiendo esta noche de la ley de la espada.
Spiegel im Spiegel, Espejo en el espejo, es una de las piezas más interpretadas de Arvo Pärt. Compuesta originariamente para violín y piano, fue estrenada en 1978. El título refleja lo que sucede en la música. A cada línea melódica ascendente le sigue una frase espejo descendente, creando así un continuo aparentemente infinito. Escuchábamos una secuencia interpretada por Ana Claudia Serrao y Felipe Melo. Continuando con el tema amoroso, Guillermo Carnero en otro poema intenta expresar lo poco que puede un hombre mayor ofrecer a una mujer joven, como no sea una supuesta sabiduría y el gusto por los vinos y los restaurantes caros. Opina que los cuentos infantiles nunca han sido destinados a los niños, ni han sido pensados para ellos, y contienen uno de los depósitos más trágicos de mitos y de recuerdos antropológicos de la especie humana. Alude y mezcla a dos cuentos de los hermanos Grimm, el de Caperucita y el de Rapunzel o Navisa. Ambos se refieren al despertar sexual de la mujer. Cabe aclarar que hay una referencia culinaria, la langosta termidor que lleva condimentos especiales. Sweetie, why do snails come creeping out? Que traducido al español significa querido, ¿por qué salen los caracoles? El poema lleva una cita de un poeta anónimo, de un cancionero de fines del siglo XVI. Si eres niña y has amor, ¿qué farás cuando mayor? Siempre llegamos pronto, o tarde, o nunca, a trenes que han salido o que no existen. Los cogemos en marcha hacia cualquier lugar, sin estación ni nombre. ¿Dónde estaría yo, Caperucita, cuando lanzabas torre abajo la escalera de amor de tus dos trenzas? Te desnudo y el tiempo luminoso que te envuelve se agolpa y cae en mí con ácido rumor de aristas negras al llegarte a quitar los calcetines pequeños, de ir a clase de gimnasia, de salir de excursión con un vestido blanco. Me duele la sorpresa si aprendo en tus lecciones algún brillante truco, un magistral alarde de gramática parda. 4 cosas aún puedo descubrirte y dejarte grabados en la piel esos dulces recuerdos que una mujer no olvida, que es el sabor a roble y el posgusto, que lleva la langosta termidor, por qué nos arrastramos al acabar la lluvia para tomar el sol los caracoles.
En el arte, el despertar sexual de las mujeres no siempre aparece como venturoso. Por el contrario, a veces se asocia con males tremendos. Un ejemplo es el de La Niña de la Nieve, un cuento de Alexander Ostrovsky. El corazón de la muchacha de nieve debe ser preservado del calor del amor y de la primavera misma, pero como eso es imposible, la muchacha no podrá sobrevivir. Sobre esta obra y basándose en temas tradicionales del folclore ruso, Tchaikovsky compuso una música para ballet que se estrenó en el Teatro Bolshoi en 1873. Recién escuchábamos una secuencia melodrama interpretada por la Orquesta de San Petersburgo, dirigida por Dmitri Nozdrayev. En un poema del pequeño libro Poemas arqueológicos, Carnero se pregunta qué quedará de todo el esfuerzo creativo y la escritura. Identifica la poesía y las ruinas de manera que nuestro conocimiento pasa necesariamente por lo que queda. Respecto del poema que habremos de escuchar, explica que intenta transmitir lo poco que puede saberse de nosotros a través de lo que dejamos. No importa que lo dejemos escrito o que lo dejemos de otra manera. En este caso se trata de la aparición entre las ruinas de unos motivos decorativos que no encajan en el repertorio habitual de su época, lo que mueve a suponer que el dueño de la villa pretendió dejar a la posteridad un mensaje acerca de sí mismo. Villa de un magistrado en Macedonia. No se sabe su nombre. De su casa subsisten el Tritón y el Neptuno de un mosaico y una lasca de estela con un cuenco y la espiral de un laberinto. Contemplaba el mensaje de los frutos, la exacta disciplina de los astros, la curvatura unánime que rige el cuerpo de mujer y el horizonte, la ascensión de la vida como signo redondo que degrada la mente cuando rueda, remedando en sus círculos de sombras la realidad, volumen bajo el sol, esfera conciliada en la luz de otra esfera, donde el deseo anida sin preguntas. Quiso dar a entender al visitante, acostumbrado al oro falaz del pensamiento, que sus estatuas y su biblioteca no eran la ostentación y el lujo de un patricio. Quizás en otro tiempo alguien acuda a preguntarse en qué creyeron las ruinas que deje este poema.
En 1811, Beethoven recibió el encargo de componer la música para la inauguración de un lujoso teatro en Pest. Recibió el texto de Las ruinas de Atenas, escrito por un autor alemán. Atenea, hija de Zeus, viajaba a Turquía en compañía de Hermes, mensajero de los dioses, buscando cómo salvar a Grecia de ser destruida durante la guerra. Explícitamente nacionalista, diseñado para halagar al emperador y con muchas referencias a dioses y musas, el texto sugiere que Pest es la heredera de las tradiciones culturales de Atenas, que por entonces estaba bajo control turco. A la manera de ver de Carnero, la obra dejaría más un mensaje sobre la personalidad del autor y del compositor que de las ruinas de la antigüedad. Acabamos de escuchar la obertura por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, conducida por Martín Lebel. El último de los poemas arqueológicos de Guillermo Carnero alude a Juan Bautista Tiepolo, pintor veneciano de alegorías de estilo rococó, que exaltan los ideales monárquicos del siglo XVIII. Entre sus múltiples obras se destacan los techos de las habitaciones del Palacio Real de Madrid, que había realizado entre 1762 y 1766 por encargo del rey Carlos III. El poema imagina el momento final de la vida del artista, que se da cuenta de que el haberse refugiado en la belleza y en los valores heroicos de la antigüedad había sido una equivocación. Vejez de Juan Bautista Tiepolo. Esta noche ha nevado y hace frío. El agua corre, repitiendo una interrogación ya sin pregunta. Más allá del jardín hay hambre y lodo, y se cubren de cuervos las fronteras. Nunca supe ni quise mirar de frente el curso de las horas. Solo escuché su blanda melodía en un reloj dorado, acorde de belleza sin aviso, y nunca probé el agua de una fuente, sino entre las rocallas y cariátides de la gruta de mármol de un ninfeo. Ignoré la victoria de la muerte, la sordidez, el mal, la cobardía, entre nubes y muros que afirmaban un sueño de virtudes inmortales. Piedad de Eneas, magnanimidad de Alejandro, bravura de Perseo, clemencia de Escipión, candor de Dido. Pero la soledad, la cobardía, la sordidez mezclaban mis colores. Coronada de pámpanos y rosas, la muerte me tendía los pinceles.
Stabat Mater es un poema de 20 estrofas y 60 versos escrito por el franciscano Jacopone de Benedetti en el siglo XIII. Desde entonces, su uso litúrgico ha variado a lo largo de los siglos. En 1736, Giovanni Battista Pergolesi le puso música en una especie de cantata. Fueron las últimas semanas de su vida mientras se agravaba su enfermedad de tuberculosis y sabía que podría morir. La muerte prematura, tenía 26 años, limitó su creación, pero realzó su prestigio y popularidad posterior. La última parte del poema comienza con la frase «Quando corpus morietur». La acabamos de escuchar por Dileta Risso Marín y Ana Konovalova con la Orquesta de Cámara El Arco Mágico, conducida por Antonio Puccio. Y así concluye la Radioteca de los Sueños. Espero que hayan pasado tan bien el tiempo que duró este programa como yo lo he pasado realizándolo para ustedes. Pueden hacer las sugerencias que estimen oportunas enviando un mensaje por correo electrónico a radioteca@gmail.com. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta aquí compartimos la Radioteca de los Sueños. Un programa de Francisco Torija Sane. Declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.